¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se ve la foto financiera completa de un grupo empresarial gigante, con todas sus partes como si fuera una sola entidad? Bueno, justamente de eso se trata lo que analizaremos hoy, el capítulo X de la Circular Externa 52 de 2006 de Colombia. Vamos a desglosar las reglas del juego que permiten esa transparencia y nos ayudan a entender la verdadera salud financiera de un conglomerado. Para no perdernos en el camino, este será nuestro mapa. Arrancamos con lo básico que son estos estados financieros. Luego vemos quiénes están obligados a hacerlos y quiénes no. Después nos metemos de lleno en el proceso, vemos un par de casos especiales y terminamos con las notas al final que son clave. Empecemos pues con el primer punto. Ok, para empezar hay que aclarar dos conceptos que suenan parecido pero no son lo mismo: consolidación y combinación. Ambos buscan mostrar una imagen unificada, pero la diferencia, como vamos a ver, está en cómo está armado el grupo de empresas. Aquí está la clave de todo. En ambos casos, el objetivo es el mismo, presentar al grupo como si fuera una sola compañía. La consolidación es para la estructura clásica, una mamá, la matriz, con sus hijas, las filiales. En cambio, la combinación se usa para juntar a las empresas que son hermanas, o sea, que en Colombia no tienen una matriz común, pero sí dependen de la misma casa matriz en el extranjero. Entonces, ya sabemos qué son. Ahora, la pregunta del millón: ¿a quién le toca exactamente preparar estos informes tan complejos? La norma es súper específica, y no se trata solo de quién es dueño de qué. La regla más directa y fácil de entender es esta: si una empresa posee más del 50% de otra, tiene que consolidar. Fin de la discusión. Este es el caso de control más claro que existe. Pero ojo, el control no es solo tener la mayoría. La norma dice que incluso con un 20% de participación, se presume que existe influencia dominante, y eso también podría obligar a consolidar. Y es que, como vemos aquí, el control es más que un número. Es una cuestión de poder real. Es la capacidad de tomar las decisiones importantes. Esto puede venir de controlar los votos, de poner a la mayoría en la junta directiva, o incluso de un contrato que te dé ese poder. Ahora, como en toda buena regla, hay excepciones. Tener el control de una filial no siempre significa que haya que incluirla en la consolidación. Veamos en qué casos una empresa, aunque sea controlada, se queda por fuera. El punto clave aquí es que estas excepciones aplican cuando el control es temporal, cuando ya se perdió en la práctica o cuando la filial simplemente ya no es un negocio en marcha. La lógica es simple: no incluir entidades que puedan distorsionar la foto real del grupo. Bueno, ahora sí, llegamos al corazón del asunto. ¿Cómo se hace esto en la práctica? ¿Cuál es el paso a paso? Es un proceso bastante metódico. Vamos a verlo. El proceso, como ven, tiene una lógica muy clara. Primero, se recoge la información de cada empresa. Segundo, se revisa que las operaciones entre ellas cuadren. Tercero, y esto es fundamental, se borran todas esas transacciones internas para no inflar las cifras. Y por último, se registra bien el valor de la inversión. El objetivo de eliminar todo esto es súper importante: evitar contar las cosas dos veces. Piénsenlo así: si una empresa del grupo le vende a otra, para el grupo como un todo no ha pasado nada. No hubo una venta real hasta que ese producto no se le venda a un cliente de verdad, a alguien de afuera. El proceso se pone un poquito más complejo cuando tenemos que valorar las inversiones o cuando las filiales están en otros países, con otras monedas y a veces hasta con otras reglas contables. Aquí nos encontramos con un concepto que suena técnico pero es fundamental: el valor patrimonial proporcional, o VPP. Pensemos que es como el valor en libros de la parte de la empresa que se compró. Simplemente se multiplica el patrimonio de la filial por el porcentaje que se adquirió. Es nuestro punto de partida. Miramos este ejemplo. Se pagó a 1.200.000, pero el valor en libros de lo que se compró, el VPP, era de solo 1.000.000. ¿Y qué pasa con esos 200.000 de diferencia? Bueno, eso es lo que se conoce como crédito mercantil o goodwill. Es, en esencia, lo que se pagó por los intangibles: la marca, la reputación, la lista de clientes. Y la regulación es súper estricta con este valor extra. No puede quedarse ahí en los libros para siempre. Hay que amortizarlo, o sea, irlo llevando a gastos poco a poco, a lo largo de 5 años. Es la forma de reconocer que el valor de esos intangibles se va gastando con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando la filial no está acá, sino en otro país? Esto le añade otras capas de complejidad al asunto. Aquí hay dos desafíos gigantes. Primero, hay que hacer una traducción contable, o sea, asegurarse de que todos estén usando las mismas reglas. Y segundo, una traducción financiera, convertir todo a pesos colombianos. Y ni hablar si la filial está en un país con una inflación altísima. Ahí la norma pide procedimientos especiales para que los números no pierdan sentido.
Y finalmente, después de todos los cálculos, viene la parte que asegura la transparencia. Porque los números por sí solos no cuentan toda la historia. Ahí es donde entran las notas a los estados financieros. Estas notas son como el detrás de cámaras. Nos dan todo el contexto, quiénes forman parte del grupo, qué reglas se usaron, qué ajustes se hicieron, cómo se convirtió la moneda. Básicamente explican cómo se armó el rompecabezas para llegar a la foto final. Sin esto, el análisis se queda corto. Al final del día, el propósito de todo este trabajo, como lo dice la misma circular, es uno solo: que cualquier persona que lea los informes pueda tener una idea clara y completa de cómo está el grupo, financieramente hablando, como si fuera una sola gran empresa. En resumen, el capítulo X nos da un marco súper robusto para ver la verdadera dimensión de los grupos empresariales. Pero el mundo de los negocios no para de cambiar, y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo se adaptarán estas reglas a las nuevas formas de hacer negocios como empresas descentralizadas o activos digitales? La búsqueda de la transparencia, sin duda, es una historia que continúa.